Hay esos personajes que nadie soporta por diferentes motivos. En esta ocasión quería hacerlo más interesante, así que decidí acomodarlos del personaje menos odiado y con las razones más tranquilas al más odiado y con las razones más funables. Eso sí, un pequeño disclaimer: mi objetivo con estos videos de personajes odiados es únicamente decirte por qué son odiados, y si esa razón es mentira, está exagerada o le falta algo, y si es necesario decir un poco de su historia, pues la diré. Por ejemplo, en el video anterior dije que odiar a Pan de Canela por robarle la novia a Finn era tonto, porque nunca pasó realmente, y expliqué por qué. Y si aclaro esas cosas no es por defender un personaje, es porque siempre he pensado que si vas a odiar a alguien o a algo, mínimo hazlo por las razones reales y no por cosas que la gente se inventa o exagera. Aparte, recuerden que muchos son personajes creados para que en su mayoría caigan mal o sean desagradables. A veces la gente se olvida que si un personaje tiene tantos defectos es porque así lo quiso un escritor, y ya es su problema si lo salva o lo deja peor. Y por eso es divertido hablar de esto, porque no son reales y ninguna de sus acciones le hizo daño a alguien. Es como chismear de manera sana. Pero ya dejemos la intro y empecemos de una vez con este video. ¿Qué les parece si comenzamos con un personaje irritante y molesto? Me refiero a Ponyhead. ¿Qué te pasó, fritangas? Las razones del por qué no le agrada a muchos son bastante sencillas. Básicamente es por ser molesta y por esa actitud de siempre querer ser el centro de atención. Ella es ese tipo de personaje que su papel es ser la amiga irritante, y vaya que lo logra. Pero a diferencia de otros personajes molestos, Ponyhead nunca termina de ser agradable. Por ejemplo, Zenitsu y Kobeni también son molestos, pero le bajan a sus gritos y aparte son casi tan amados como odiados. Con Ponyhead más o menos también se calma un poco, pero sobre todo al inicio no es muy agradable. A mí, por ejemplo, no me gustaba que tuviera una actitud muy hostil hacia Marco por una tontería de que solo Star podía tener una mejor amiga, y aparte se comportaba de una manera bastante posesiva. Y en general casi toda su personalidad parece estar hecha para ser repelente. Si existiera, sería ese tipo de persona que no quieres tener cerca. La verdad no hay mucho de qué hablar, como es un personaje algo plano, no es tan interesante que digamos. Me acuerdo que también trataba medio mal a su pareja, al menos no le pegaba. Y mira, ya que estamos hablando de parejas, vayamos con el siguiente personaje, conocido por ser algo tóxica. Hablemos de Invencible. Ok, aquí vamos a ver. Amber, yo soy... Verán, a Amber la odian por ser cero comprensiva con Mark y por hacerlo sentir mal casi sin justificación. Desde el momento en el que ellos empezaron a salir hubo problemas, porque Mark es un superhéroe y siempre está ocupado con algo. Es más, en un inicio las quejas de Amber tienen sentido, porque quieras o no, cualquiera se enojaría si su pareja cada que hacen planes los cancela y solo pone excusas. Claro, en un inicio uno cree que Amber no sabe que Mark es un superhéroe, pero cuando él se lo dice, a ella se la suda, porque ya lo sabía. Ahí es donde dejan de tener sentido sus quejas y se vuelven tonterías. Probablemente donde más molestan sus quejas es cuando un humano modificado atacó a Amber, a Mark y a William. Para resumir, cuando todo se arregla, Mark tiene que fingir que fue a buscar ayuda, y ella le reclama que la abandonó, que le mintió y hasta se pone a llorar. Hace sentir a Mark como la peor basura de todas porque abandonó a su pareja en un momento peligroso, cuando no es así y ella lo sabe, porque para ese momento ya sabía que él es invencible. Lo peor es que él sí se preocupó por defenderla a ella y a William, pero ni así le pareció. Lo más irónico es que a Amber se le da la imagen de ser una chica que ayuda a los necesitados, pero cuando su novio el superhéroe ayuda a gente en problemas, simplemente se enoja. Encima la segunda temporada le da la razón a Mark, porque a Amber le hacen daño por ser su novia, y una de las razones del por qué Mark quería ocultar su identidad era en parte para protegerla, y obviamente ella no entiende eso y directamente cree que es porque él no le tiene confianza. Lo más rescatable de esta relación es en la segunda temporada, porque te muestran que ambos realmente querían que funcionara, pero no se podía. Fíjate que tanto la odian que cuando terminaron la gente se alegró porque por fin ya no iba a salir. Aunque mínimo aquí alguien se alegró por algo, con la siguiente fueron puras decepciones. Por favor, nunca hablemos de esto otra vez. Y el caso de Rose es bastante gracioso, porque comienzan presentándola como la gran líder de las Crystal Gems, la madre de Steven, esa persona que todos amaban, respetaban y extrañaban, pero cuando más avanza la serie, esa imagen se va cayendo poco a poco. Un argumento muy común que usa la gente que defiende a Rose
es que su desarrollo está al revés. O sea, para entenderla, debes verla desde el último capítulo hasta el primero, porque de esa manera te das cuenta que pasa de ser una niña malcriada, caprichosa, con carácter fuerte e impaciente, y después se vuelve Rose, esa líder tranquila, divertida y comprensiva. Pero sinceramente, la serie se encarga de destruir continuamente la imagen de Rose, al punto que hasta el propio Steven se harta cada que tiene que solucionar un problema que su madre causó, y hasta donde recuerdo, la serie nunca trata de mejorar la imagen de Rose, siempre se esfuerza en empeorarla. Creo que el único momento donde tratan de hablar bien de ella es en Future, en el capítulo Volleyball, donde Perla y Volleyball discuten un poco sobre cómo era Rose, porque a Perla le tocó la más tranquila, a comparación de Volleyball que le tocó la malcriada, pero igual después dejan bien en claro que aunque a Perla le tocó la Rose tranquila, eso no la salvó de sufrir por culpa de ella, así que si trataban de hablar bien de Rose, no lo lograron. ¿Pero por qué la odian? Bueno, por cosas tan simples como abandonar a su perro, no solucionar ni uno de sus problemas, ser muy egoísta, causarle traumas a sus sirvientas, a la Perla Rosa casi que la dañó permanentemente, por un capricho empezó una guerra o incluso lo de Bismuto, y puede que me esté dejando cosas, pero en pocas palabras ella es odiada por todas sus malas decisiones y problemas que nunca solucionó. Pero fíjate, mientras que la imagen de Perla va mejorando, la de Rose va decayendo, incluso la gente le da completamente igual los problemas de Rose, como lo de la violencia intrafamiliar, que termina siendo usada como un chiste de cómo el final de la serie se redujo a violencia intrafamiliar, que solucionaron hablando, porque claro, los problemas familiares se solucionan hablando. Hasta eso no entiendo un poco, lo de hablar y evangelizar genocidas galácticas no fue una buena jugada, aunque igual y arreglar todo a golpes tampoco era lo mejor. Pero no puedo decir lo mismo de los siguientes personajes, que sí solucionaron sus problemas a golpes y hablando. Así que sí, ya toca hablar de Scott Pilgrim. He de decir una cosa, yo sí noté que la gente ya no le tenía un odio muy grande a Scott, al menos no igual a cuando salió y se anunció el anime, y mucha gente lloró porque descubrieron que Scott era una mala persona. Puede que ayudara mucho el hecho de que mucha gente hablara del por qué eran odiados, su desarrollo y esas cosas. Y sí, dije odiados porque también hablaremos de Ramona. Ambos son prácticamente el uno para el otro, porque ambos son terribles personas llenas de defectos. Ramona, por ejemplo, es hipócrita, tiende a abandonar las cosas que ama, aparte de ser infiel, y Scott tenemos que salió con Niles cuando ella tenía 17 años, o que en ocasiones modifica sus recuerdos inconscientemente para no tener que afrontar sus problemas, y claro, ambos tienen cero responsabilidad afectiva, y está bien si no te caen bien, el chiste es ese, que hasta tú mismo digas, esta gente es horrible. También es cierto que solucionan sus problemas y tienen desarrollo. Scott en el cómic es donde más desarrollo tiene, y Ramona en el anime. Me voy a enfocar más en el anime porque más gente lo conoce, pero por ejemplo, Scott se disculpa con Niles por salir con ella y Ramona va solucionando sus problemas con sus ex. Eso sí, recuerda que no porque un personaje tenga desarrollo significa que la gente lo va a amar, aunque creo que la gente odia más a Scott que a Ramona. En el anime, por ejemplo, yo noté que mucha gente siempre decía que todo era problema de Scott, que fue él quien arruinó todo, e irónicamente la propia serie te deja muy en claro que es Ramona el problema principal y Scott el que lo sigue. Todo lo del anime ocurre porque un día Ramona se levantó y dijo, lo siento Scott, vamos a darnos un tiempo. De hecho hay un diálogo que me parece re hipócrita por parte de Ramona, es cuando se le acerca al viejo Scott y le dice, ¿por qué peleas con ellos en lugar de pelear por lo nuestro? Y ella justamente tampoco lo intentó. Y sí, yo sé que hizo el guión de la peli, pero ¿no era más fácil hablar con Scott si tanto quería que su relación no se rompiera? Como lo dije antes, Ramona tiende a abandonar lo que ama, y ella esperaba que Scott volviera a pelear por lo suyo, que fuera tras ella, y él creyó que lo habían dejado, y de cierta forma también esperaba que ella solucionara las cosas. Por eso son el uno para el otro, ambos son el problema. Ramona lo comienza y Scott lo escala. Por eso es importante tener buena comunicación en pareja, y también por eso Ramona al final le pide a Scott que le recuerde no abandonar lo que ama, porque se dio cuenta que era ella el problema. Pero aún así se siente como si la gente le pusiera más peso a Scott que a Ramona. Es curioso, al menos yo lo siento así. Y una cosa que vi mucho cuando busqué info para este video es que mientras más odiado el personaje, la gente tiende a inventarle más cosas, exageran las cosas que ya tiene, o incluso si tiene un desarrollo, lo niegan. Probablemente porque cuando uno odia algo, no quiere pensar que tiene algo bueno, algo rescatable, o algo por lo que debas admitir que no es tan malo. Pero ahora toca hablar del personaje del que más información encontré, y tal vez uno de los más funables. Hablo de Rudeus Greyrat.
Me gusta pensar que crear personajes desagradables es una apuesta riesgosa, porque puede ahuyentar a la gente y si no lo sabes tratar, toda la historia se puede caer. En este caso, Rudeus es casi que la barrera más grande de su obra. De por sí la historia se toma muy en serio, estar ambientada en una época medieval, al punto que hay cosas como esclavitud, abusos, malos tratos o hasta matrimonios entre familiares, pero nos estamos desviando un poco. El personaje está creado para ser desagradable desde el primer capítulo, y la propia obra te lo deja en claro. No trata de romantizarlo o esconderlo, al contrario. Incluso algunos personajes consideran desagradable a Rudeus en cierto punto, pero empecemos diciendo por qué lo odian. Creo que es justo empezar por lo malo y ya después explicamos cosas, las que se pueden explicar. Rudeus es odiado especialmente por los primeros capítulos, o la primera temporada, porque es donde más te dejan en claro que era un degenerado con una moral degenerada, sobre todo cuando hablan de su anterior vida, porque muestran que simplemente era un caso perdido que hacía cosas muy cuestionables. ¿Han visto el típico estereotipo de otaku? Pues así era Rudeus, e incluso al principio de su nueva vida hace cosas cuestionables. De hecho, Paul, su padre, le recordaba a esos nobles que se aprovechaban de sus sirvientas, por eso lo manda a chambear al reino, para ver si se arreglaba, aunque eso sí, tengo entendido que con el tiempo le baja al tono. Es uno de esos casos donde lo hacen desarrollarse a puro putazo, y se lo merece prácticamente. Ahora, ¿qué cosas le critican aparte de esto? Bueno, una de ellas tiene que ver con sus relaciones amorosas. Yo noté que hay dos tipos de personas, los que no estaban de acuerdo con relaciones poliamorosas, abiertas o con acuerdos establecidos en la relación, gente más tradicional como tal que se entiende que no aprueben ese tipo de relaciones, pero luego están los que parecen tenerle envidia al personaje. Te juro que tuve que leer cada cosa. También hay gente que cree que no sufre o no paga sus acciones, y sí lo hace, se lo ganó prácticamente. La propia obra te deja en claro que sus acciones están mal. Incluso tengo entendido que hay todo un arco que gira en torno a cuán miserable se puede volver la vida de Rudeus. Un ejemplo es cuando tiene problemas con su hermana, ya que lo odia por pelearse con su padre, además de tenerle algo de miedo, y aparte cree que ella está recibiendo acoso en la escuela. Verán, Rudeus tiene un trauma con el acoso porque sufrió de un bullying muy cabrón. Una vez incluso lo colgaron desnudo. De hecho, esa es la razón por la cual se recluyó del mundo. Entonces él cree que su hermana puede pasar por lo mismo y trata de ayudarla, dándose cuenta que él está haciendo lo mismo que su hermano en su otra vida hizo, tratar de ayudarlo, de sacarlo de una vida decadente que empeoraba con el tiempo. Pero su hermano se dio cuenta de que simplemente no valía la pena ayudar a alguien que no se ayudaba a sí mismo. Es una de las cosas de las que Rudeus se arrepiente que tiene que ver con su hermano. Y hay más cosas, pero esos ya son spoilers y tampoco quiero arruinarle el anime a alguien. No voy a seguir extendiéndome, la verdad es que hay muchas cosas que podría comentar, tanto buenas como malas, pero en ese caso directamente hago un video de Mushoku. De por sí siento que ya me extendí mucho. Eso sí, fíjate que yo podría decir cualquier cosa mala de Rudeus, sea verdad o mentira, y habría gente que lo defendería. De hecho, si te das cuenta, todos los personajes que mencioné hasta ahora son queridos, en mayor o en menor medida, y cualquiera los defendería. Pero si yo dijera cualquier cosa mala de Vilma, nadie la defendería. Y si alguien lo hace, lo ven directamente como un loco. Y si se lo preguntan, sí, el siguiente personaje es Vilma. Verán, parte de la gracia de los personajes desagradables tiene que ver en cómo son vistos. La gente no tiene que estar de acuerdo con ellos. En muchas ocasiones uno quiere verlo sufrir, aprender de sus errores, arruinar su vida o salvarla. Su desarrollo, el cómo logran que seres repelentes generen empatía o un mínimo de simpatía. En el caso de Vilma no se genera nada bueno, al contrario, uno únicamente quiere verla sufrir. Y vaya que en diferentes ocasiones la ponen en su lugar, pero nunca cambia. Vilma es un personaje detestable que se cree moralmente superior a otros. De por sí a la gente le harta ese tipo de personas. Es sumamente prejuiciosa, aparte de que es la primera en quejarse de estereotipos, pero también la primera en usarlos para darse la razón en su cabeza retorcida. Y esa es otra, siempre cree tener la razón en todo. Prácticamente vive en su propia burbuja donde según ella todos son idiotas, menos ella. Para comparar un poco, Reigan de Inside Job al principio es un poco como Vilma. Cree que ella es la mejor, que todos son idiotas, incluso cuando conoce a Brett piensa que le están dando todo porque es un hombre blanco heterosexual. Y después se da cuenta que no, que Brett realmente es una buena persona, incluso se vuelven mejores amigos. Ella misma se da cuenta que era una idiota que trataba mal a la gente. Con Vilma no aprende nada aunque la pongan en su lugar. Encima trata re mal hasta a la gente que realmente quiere estar a su lado, como el Sim de Norville. Ella cree que todo lo que hace es correcto, que todo el mundo está en su contra, y en muchas ocasiones se victimiza. Creo que estas son las razones del por qué tanto odio hacia ella. Bueno, también tiene que ver su rediseño horrible y que el humor de su serie no es tan humor.
Pero imagina qué tan odiada es que la gente defiende más a Cartman que a ella. Y si está hasta arriba es por dos razones. La primera ya la dije, nadie habla bien de ella y nadie la defiende, a menos que tenga ciertos problemas. Es broma, pero la segunda razón es la interesante. Al principio les conté que la razón del por qué es divertido hablar de esos personajes es porque sus acciones no existen realmente, son dibujitos creados para tener defectos. Más o menos, pero tienen una intención, o a veces simplemente están ahí porque sí. Y por eso es divertido hablar de esto. Con Vilma uno duda porque ella es una autoinserción, y Mindy no es muy diferente a Vilma. Pero pongamos unos ejemplos y saca tú tus propias conclusiones. La loca una vez dijo que en su programa de Mindy Project, cuando tocaba actuar y besar a alguien, ella lo hacía con lengua de manera forzada, y si alguien se quejaba, simplemente los amenazaba con despedirlos, porque claro, ella era la jefa. ¿Qué forma de acosar? Y hablando de eso, al actor Lee Pace lo acosaba y hacía chistes de eso. Curiosamente, esas son conductas que también tendría Vilma. Por ejemplo, cuando ella se le declaró a Daphne, ella la rechaza, y Vilma, en venganza, toma su diario y enfrente de toda la escuela comienza a decir sus problemas y que estaba tan mal que hasta iba al psicólogo. Obviamente todos se ponen en contra de Vilma, pero lo que quiero que veas es esto. Como Daphne no la aceptó, quiso arruinarle su vida social, y en la vida real, si alguien rechazaba que Mindy les metiera su asquerosa lengua, ella amenazaba con despedirlos. ¿Ven esa relación entre el abuso y el chantaje de ambas? Vilma es un personaje horrible porque Mindy es una persona horrible. La tipa realmente le metió toda su personalidad asquerosa al personaje, y esa es la diferencia más grande con todos los otros personajes. La línea que divide al personaje de la persona es muy delgada. La verdad es que me hizo gracia leer algunas cosas de estos personajes. De Rose había gente que juraba que se murió únicamente para dejarle todos sus problemas a Steven y que él los solucionara. Rose es una mala madre, pero tampoco tanto. De Scott y Ramona me hizo gracia que mucha gente dijera que son buenos personajes, pero ni de chiste les gustaría conocerlos en la vida real. De Rudeus eran las típicas peleas tontas de anime, y en Twitter. Lo peor es que la comunidad otaku como tal deja mucho que desear. De por sí siento que ni siquiera es un lugar donde uno se pueda poner moralista. Y pues con Vilma, la verdad es que solo reforcé mi asco hacia ella, así que no pasa nada. Saben, si hiciera un video de personajes que la gente realmente odia, Vilma sería el único personaje de este video que mencionaría. Los otros sí son queridos, pero no tanto como para evitar salir aquí. Y si a ti te gusta alguno de ellos, no pasa nada, que tu opinión no cambie por la opinión de un random. Aunque tampoco quieras imponer tu opinión sobre la de otros, a mí de por sí eso no me gusta para nada. A mí me gusta decir lo bueno y lo malo de cada cosa, para ser más justos de cierta manera. Ya para ir finalizando, quiero agradecer los más de 10,000 suscriptores. La verdad es que es más de lo que alguna vez llegué a imaginar tener. De hecho hice un dibujito para la ocasión. Mira, aquí está. También una pequeña disculpa por haber tardado tanto en subir video. La verdad es que tuve que hacer un montón de cosas. Desde yo haciendo trámites, me lastimé el ojo, ya estoy bien. También el internet se me fue como 10 días. Pero aún así, gracias por haber visto el video. Si te gustó, puedes darle like, comentar o suscribirte. En la descripción hay un link a todas mis redes sociales muertas. Yo soy Jam y nos vemos en un nuevo video, si mi internet me deja. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como me sabe a poco, sacamos otro moco y volvemos.